Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, qué gusto saber que me acompañan en este programa que analiza el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy nuestra mirada estratégica está en el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que está en el ojo del huracán debido a que Washington y Ottawa decidieron iniciar consultas con México debido a su política energética. En este sentido nos preguntamos sobre los contextos políticos de América del Norte, la queja formal que en materia de comercio hacen Estados Unidos y Canadá, pero también nos preguntamos sobre los escenarios de una posible ruptura y las luces y sombras del TEMEC cuando ya cumplimos su segundo aniversario. Les pido por favor que me acompañen. El 1 de julio del 2022 marcó el segundo aniversario del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el armazón comercial que le ha dado potencia y fuerza al nodo geopolítico de América del Norte en el mundo globalizado, fusionado e interdependiente de hoy. Mientras que Canadá y México son los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, nuestro país destina el 80% de sus exportaciones a la Unión Americana, lo que equivale al ingreso de casi 400,000 millones de dólares anuales, nuestra principal fuente de crecimiento. Cabe señalar que el comercio en América del Norte ya se recuperó a los niveles previos a la pandemia y que el dinamismo trilateral se ha empoderado tras la peor crisis económica y sanitaria de los últimos 100 años. En el marco del TEMEC y bajo el capítulo de solución de controversias, Estados Unidos y Canadá solicitaron iniciar consultas a México por considerar incumplimiento del tratado ante la política energética del actual gobierno mexicano. Para hablar de este importante tema nos acompañan desde el Senado de la República Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, negociador del TEMEC y diputado federal. Bienvenido, Ildefonso. Gracias, Rina. Está con nosotros también el embajador Fernando de Mateo, ex embajador de México ante la Organización Mundial del Comercio. Nos acompaña también Kenneth Smith, él es jefe de la negociación técnica del TEMEC. Gracias, Kenneth. Gracias. Y está con nosotros también Luis de la Calle, ex subsecretario de Relaciones Comerciales de la Secretaría de Economía. Gracias, Luis, por acompañarnos. Encantado, René. Gracias por la invitación. Ildefonso, los contextos son muy importantes en política. ¿En qué escenario llega la consulta de Estados Unidos y Canadá, es decir, una queja formal ante las autoridades mexicanas con lo que está pasando del tema? Bueno, llega en un momento muy complicado porque es evidente, y creo que mis colegas coinciden, el mundo enfrenta una situación difícil. Inminente una desaceleración de la economía global, una recesión, y en el peor escenario con una inflación persistente que mínimo estará cerca de nosotros 2 años, donde México tiene una oportunidad dorada para aprovechar 2 elementos. El tratado que ahora implica mayor uso de insumos regionales, que está incentivando la relocalización de empresas, y al mismo tiempo el conflicto Estados Unidos-China, que nos da una oportunidad en este contexto. Cuando empezamos a poner en juego la integralidad del tratado, estamos mandando los mensajes en dirección opuesta a lo que México necesita. Ese es el contexto donde México, en lugar de estar poniendo trabas en el asunto y generando incertidumbre en el cumplimiento de sus obligaciones, debería estar totalmente abocado a aprovechar al máximo el contexto en este momento para poder tener un escudo contra lo que el mundo va a enfrentar próximamente. En otras palabras, Luis, estamos diciendo que México no está aprovechando los condicionantes que nos impone la geopolítica global, es decir, no estamos rentabilizando estos divisores entre China y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Rusia, para reemplazar quizá parte de la producción de China en aras de beneficiarnos los mexicanos. Pero no solamente eso, Reina. México es una potencia industrial, pero es una potencia industrial que no es uniforme. O sea, tenemos, digamos, sectores de la economía mexicana, regiones de la economía mexicana
altamente integradas, altamente exitosas, pero también sectores y regiones de la economía mexicana que están muy desligados y que no se han podido beneficiar de estos procesos de integración. Y como decía Ildefonso, el contexto internacional nos da ahora la oportunidad de que los beneficios de una mayor participación en el comercio se extiendan a todo el país, al sur de México, a los estados que no han podido participar plenamente, a los sectores que no han podido transformarse. O sea, México es una potencia industrial con energía relativamente poco abundante y poca competitiva. Con un mercado energético competido, con energía abundante, diversificada en su fuente, el desarrollo industrial de México es imparable en todo el país, incluso en regiones que tú no pensarías hoy en día que tendrían posibilidades de participar. Entonces, el costo de oportunidad de México es que al no tener las condiciones en el mercado de energía, estamos dejando fuera a sectores y regiones del país que podrían participar. Pero además, Kenneth, la consigna de la geopolítica global de alguna manera nos impone una nueva arquitectura del comercio internacional. Hoy se habla que tenemos que comerciar con aliados, pero no nada más aliados, sino aliados con, es decir, seguros, confiables, ¿no? Se habla de este concepto del nearshoring, ¿no? Y del ally-shoring, y eso de alguna manera pues también nos ofrece el TEMEC, que es una ecuación ganar-ganar. Por supuesto, la realidad es que ante este contexto internacional complicado, México, Canadá y Estados Unidos son muy afortunados de tener en vigor este mecanismo de libre comercio, que no nada más es un mecanismo que promueve el comercio y la inversión, sino es un mecanismo que permite construir las bases para la profundización de la integración económica. Y en este entorno económico difícil a nivel internacional, las empresas en México, en Canadá y Estados Unidos pueden tomar ventaja de los nuevos elementos del TEMEC que no existían en el TLCAN. Se incluyeron disciplinas que no existían hace 25 años cuando se negoció el tratado, mecanismos para facilitar el comercio digital, fortalecer los mecanismos de propiedad intelectual que reflejen los cambios tecnológicos en los últimos 20 años. Todo eso va a ayudar a atraer inversión en los sectores del futuro. Y como mencionaba el diputado Guajardo y Luis de la Calle, hay una oportunidad enorme para que México se constituya como uno de los países más atractivos para la inversión extranjera en estos sectores del futuro. Pero va a depender definitivamente que implementemos correctamente nuestros compromisos internacionales y que generemos las condiciones de políticas públicas en México que generen un ambiente propicio a la inversión. Ahora, embajador, hemos hablado de algunos contextos del comercio internacional, de los condicionantes de la geopolítica, pero ¿qué pasa con ciertos contextos políticos? Este inicio de consultas del TEMEC está relacionado, por ejemplo, con el hecho de que el presidente de México no haya asistido a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, o esta visita que hizo el presidente el pasado 11 de julio a la Casa Blanca. Bueno, mire, la pregunta la pregunta es el argumento que se ha venido dando de que esto es una cuestión política, que tiene que ver con las elecciones que va a haber en noviembre en los Estados Unidos. Pero sería lo mismo que decir que México está pidiendo consultas en materia de reglas de origen automotrices porque vamos a tener algún evento político cercano. La realidad es que la situación política en la que vive el mundo, la situación en que nos desenvolvemos es un determinante no de cuándo se piden o no se piden consultas, es un determinante de cómo está la economía mundial, lo que ya han explicado los colegas aquí, y a lo cual yo añadiría que viene en el peor momento porque durante los últimos años las exportaciones han sido el motor de la economía, el único motor de la economía mexicana. Entonces, esto lo que hace, exactamente. Ahora, Ildefonso, ¿cuál es la queja de Estados Unidos y Canadá y cuáles son los artículos que se van a poner bajo la lupa? Déjame primero, es que es demasiado interesante la pregunta que le hiciste al embajador de Mateo. Si bien en el contexto, yo iría más allá un poquito en el análisis de la circunstancia política, porque cuando hicimos la queja Canadá y México sobre las reglas de origen automotriz, pues la administradora del tratado, la embajadora Katherine Tai, fue la que dio la cara, recibió la queja. Nosotros nunca vimos a Biden envolverse en la bandera de las barras y las estrellas
para defender a los sindicatos en el sector automotriz. Y parece que en México, en lugar de hacer un proceso normal, técnico de respuesta, Claro. esto se volvió un discurso ideológico en lugar de una revisión técnica y de una revisión tan sencilla como ello. Y sobre todo porque en el discurso, digamos, político en el cual México ha tomado esta situación, estamos de alguna manera sacando de contexto la carta sobre la que tú me preguntas de las reclamaciones específicas de la embajadora. Porque la carta de la embajadora, cuando tú ves las denuncias, habla sobre trato discriminatorio de empresas. O sea, que no hay piso parejo. Ellos defienden a las empresas estadounidenses y a las canadienses, el gobierno de Canadá, pero están dándole ese trato a todas, a las mexicanas, a las europeas y a las de cualquier país. Y eso está generando obviamente un problema de instrumentación del acuerdo. En ningún momento la embajadora Tsai está diciendo, no nos gusta que el petróleo sea de los mexicanos. Bueno, pues aunque no les guste, el petróleo es de los mexicanos. Ellos no están reclamando eso. Están reclamando de cómo la empresa productiva del Estado compite en el terreno del gas, de la oferta de electricidad en ese contexto. Entonces, sí quisiera puntualizar de que mientras nuestros socios dirimen cualquier controversia dentro del contexto técnico, en México inmediatamente se adopta en el contexto ideológico político. Y eso no es sano desde el punto de vista de la discusión de la fortaleza y la integralidad del tratado. Claro. Ahora, Luis, Fernando, Kenneth, esta pregunta creo que es importante. ¿Realmente Estados Unidos quiere apoderarse del petróleo, esto inscrito dentro de un contexto político ideológico que ya ha señalado Ildefonso? ¿O más bien lo que Estados Unidos está haciendo es simplemente respetar las reglas de explotación que México consensó en el Tratado de Libre Comercio? Cuando negociamos el tratado original hace 30 años, Estados Unidos era un país deficitario en materia de petróleo, ¿no? Un gran importador. Hoy Estados Unidos es el principal productor de petróleo del mundo. Claro. Entonces esta idea de que los americanos quieren venir a tomar nuestro petróleo, pues ellos pueden producir en su propio territorio cantidades enormes de petróleo de cualquier manera. Aquí la discusión es el establecimiento del Estado de Derecho. O sea, eso es lo que se está discutiendo en el fondo. Porque las quejas del panel, si podemos ir artículo por artículo, todas ellas dicen, como mencionaba Ildefonso, lo siguiente: la igualdad ante la ley. Tratar a todo mundo con la misma vara. Eso es exactamente lo que están solicitando Estados Unidos y Canadá. Oye, México, tú puedes invertir en Pemex y CFE, puedes promover el crecimiento de Pemex y CFE, eso tienes todo tu derecho y nosotros lo estamos reclamando. Lo que te estamos diciendo es que a las empresas de Estados Unidos y a las empresas de Canadá las tienes que tratar exactamente de la misma manera en términos del cuerpo jurídico y de las acciones reglamentarias que tratas a Pemex y a CFE en México. Y eso, creo que la solución de este caso, Rina, está muy relacionada con este concepto. Claro. Porque el presidente de la República ha hecho un reclamo muy sentido desde hace varios años de que ha habido varias empresas en el sector de energía que han recibido un trato preferencial. Habría que discutir si es cierto o no, pero esa es la queja. Bueno, aquí lo que están diciendo Estados Unidos y Canadá, oye, trato preferencial para nadie, pero tampoco trato discriminatorio. O sea, trato parejo para todos. Si logramos a través de esta disputa el establecimiento, ya sea que lo hagamos en consultas o en el panel, el establecimiento del principio del Estado de Derecho en el sector de energía, daremos un paso tremendamente importante en la consolidación de México como un país moderno, donde la igualdad ante la ley es reconocida por todos. Y creo que ese es el fondo del asunto. El presidente piensa que eso se puede resolver políticamente a través de una negociación de intercambio de favores. Y aquí la discusión es más amplia. Claro. Es una discusión sobre el establecimiento del Estado de Derecho en el sector. Sí, o sea, entramos al terreno de lo legal, ¿no? De la parte legal, que eso no es político, ideológico, sino es técnico y es legal, Kenneth. Tiene consecuencias políticas. Y tiene consecuencias pero políticas. No es político. Claro. Ese es el claro, punto. Claro. Sí, yo coincido por completo. Hay que entender que esta disputa no tiene nada que ver, como se mencionó ya, con la soberanía,
con el derecho de México de establecer en su Constitución ciertas reservas a la explotación en el sector energético por parte del sector privado, pero lo que hicimos en la negociación fue simple y sencillamente reflejar lo que está plasmado en nuestra Constitución. En la reforma energética del 2013, que abrió ciertos rubros a la actividad privada, como es la generación de electricidad, la operación de gasolineras, la capacidad de operar terminales marítimas para la importación y exportación de petrolíferos, y eso es a lo que se comprometió México. Es decir, en ningún momento estamos yendo o fuimos como negociadores más allá de lo que plasma la Constitución. Y en ese sentido, el gobierno anterior y el gobierno que entraba al final de la negociación, es decir, el equipo de transición del presidente electo, trabajamos de la mano y llegamos a una conclusión que permitió cerrar el tratado, y después ese mismo acuerdo fue ratificado por el Senado de la República con una mayoría morenista. Es decir, hay una coincidencia de opiniones entre el gobierno saliente y entrante sobre lo que tenía que verse reflejado en el tratado en materia de energía. Si después, ya 2 años después, el gobierno de México decide unilateralmente cambiarle las reglas y discriminar en contra de las empresas que están participando en el sector energético, entonces en ese sentido estás sujeto a solución de controversias y estamos en la antesala de ese proceso. Claro. Embajador, quisiera comentar algo de lo que ha dicho Kenneth. No, bueno, la realidad es que cuando se politiza el asunto es en el momento en que se cambian las reglas. Se tiene una ideología sobre cómo debe funcionar la economía mexicana basada en el desarrollo de un sector, se cambian las reglas sin tomar en cuenta los compromisos que ya se habían tomado en una negociación en la cual, como se acaba de mencionar, estuvieron participando tanto la administración saliente como la administración entrante, y en la cual pues, simplemente se establece una manera de operar. Cuando se deja de operar de la manera en que se acordó, en ese momento el gobierno de los Estados Unidos y de Canadá consideran que hay necesidad de buscar consultas y ver qué es lo que puede pasar. Ahora, Ildefonso, en todo este diferendo energético, ¿cuál es el rol del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar? Yo creo que el embajador Salazar, pues, dado su origen en la política, pensó que él podía balancear, influir, remediar algunas de las consecuencias sobre los inversionistas estadounidenses, y creo que sinceramente se equivocó, porque recurrentemente fue a Palacio Nacional acompañado por una treintena de empresarios del sector energías en México, y de alguna manera el presidente López Obrador creyó que con eso iba a solventar las quejas que se estaban suscitando. Si tú tienes inversionistas que ya están invertidos en México y que son temerosos de no pelearse con el gobierno mexicano por lo que implica del riesgo de sus activos, pues se acercaron y el gobierno les ofreció alternativas de darles algún contrato en esto, alguna extensión de servicios en esto, con tal de que desistieran de sus derechos en la aplicación estricta del acuerdo. ¿Qué es lo que pasó? Afortunadamente, el gobierno norteamericano se cansó de mandar tantos mensajes diplomáticos con sendas visitas de Kerry, y llegó un momento en donde la visita que supuestamente íbamos a hacer las paces por haberles tratado de boicotear la Cumbre de las Américas, en esa visita esperaba el presidente Biden que ahí ya las cosas se aclararan, pero resulta que en el discurso inicial, pues que generalmente son discursos diplomáticos frente a la prensa de 3 minutos cada presidente, el presidente López Obrador tomó 37 minutos, sabiendo de la agenda tan apretada del presidente Biden. ¿Para qué? Para aprovechar la oportunidad de la fotografía y evitar entrar en el tema de profundidad. Entonces fue cuando ya le dieron la luz verde a la embajadora Tsai, pues de que soltara la carta, y que no es una carta que habla de paneles inversionista-Estado, sino es muy importante aclararlo, sí. Es una controversia Estado-Estado, donde el reclamo de la embajadora Tsai se fundamenta en las empresas o en las inversiones estadounidenses en el sector de energía, pero no termina ahí, está en el preludio de apuntar a las afectaciones a las inversiones manufactureras que por falta de una energía limpia y de una energía suficiente van a tener problemas para desarrollar su futuro en México. Entonces la implicación es mucho más de fondo.
Ahora, Kenneth, también se van a examinar este tema de los retrasos, las dilaciones, las revocaciones a las empresas privadas de Estados Unidos y Canadá que están interesadas en operar en energías renovables y limpias, como lo ha dicho Ildefonso. Es correcto. También. Hay dos elementos fundamentales en el TEMEC que son parte de esta disputa, que es la violación a los derechos de los inversionistas. El sector está protegido dentro del capítulo de inversión, está incluido claramente el sector gas y petróleo y electricidad. Quiere decir que las empresas que se desarrollan en ese sector tienen derecho a recibir un trato nacional, trato no discriminatorio. Tienen inclusive, como lo mencionaba el diputado Guajardo, la posibilidad en un canal paralelo acceder a disputas de inversionista-Estado donde busquen demandar al gobierno de México para resarcir los daños y la afectación a su inversión. Pero además hay otro capítulo que es uno de los capítulos nuevos del tratado, que es sobre la conducta de las empresas propiedad del Estado, que establece claramente que en sectores en donde se desenvuelven empresas del Estado y el sector privado, tiene que haber un piso parejo en la regulación, transparencia, y específicamente se prohíbe que se utilice la legislación o la regulación para discriminar en contra de las empresas privadas. Y eso es una parte toral o central de la queja de Estados Unidos. Bueno, pues, embajador, para salir de este embrollo creo que es muy importante entender los tiempos y los procedimientos, porque finalmente es una ruta técnica que tenemos que seguir. Platíquele a la audiencia del canal del Congreso, ¿qué pasará con los tiempos? Tenemos 75 días para generar estas consultas antes de llegar a un panel de arbitraje internacional. ¿Qué pasaría después? Bueno, después, en caso de que no haya un acuerdo, lo que hay que tener conciencia es que hay varios escenarios, ¿no? Sí. El primer escenario es que durante estos 75 días se llegue a un acuerdo, se ponga de conformidad las medidas que ha impuesto el gobierno mexicano con el TEMEC. El segundo escenario es que se llegue a un acuerdo en algunos de los temas, los demás no, y Estados Unidos y Canadá puedan llevarnos al panel de solución de controversias. El tercero es que todo se lleve al panel de solución de controversias, y el cuarto es, el cual no me lo creo, ¿no? Pero se ha hablado del Mexit, que no es pero se tiene en total 5 o 6 meses para llevar a cabo todo el procedimiento del panel, donde se entrega el informe del panel, y una vez que se ha entregado el informe del panel, los países pueden hacer sus observaciones, y finalmente, como digo, en 5 o 6 meses, 7 meses, se llega a la posibilidad de represalias, y luego podemos hablar sobre las posibilidades. Luis, ¿ves factible no llegar al panel de arbitraje internacional? ¿Tú crees que hay una solución antes de esto? Sí la hay, teóricamente sí la hay, ¿no? O sea, una disputa de esta naturaleza, que es una disputa compleja, puede ser solucionada, pero se requiere la voluntad de las partes para hacerlo. Entonces aquí lo más importante sería el compromiso del gobierno mexicano de darle trato no discriminatorio a los operadores de Estados Unidos y de Canadá. Entonces sí se puede. Las probabilidades de que eso suceda las podemos discutir a más detalle, pero teóricamente es posible. Bueno, pues permítanme hacer un corte. Regresamos en este programa hablando de las consultas TEMEC y recordar que la relación México-Estados Unidos es una relación multifacética, asimétrica y compleja, que es la relación más importante que México tiene con el mundo, nuestro primer socio comercial, la diáspora más nutrida en el exterior y también la frontera más grande compartida. No se vayan. Después de 2 años de negociaciones, el TEMEC entró en vigor en 2020, sustituyendo al TELECAN. América del Norte concentra el 28% del PIB mundial, convirtiéndose así en la segunda zona de libre comercio más grande y dinámica del mundo. Para México, el TEMEC representa una plataforma de desarrollo y crecimiento económico al acumular más de la mitad de sus intercambios comerciales con Estados Unidos y Canadá, mientras que las inversiones fortalecen las manufacturas tecnológicas y generan millones de empleos. Las tensiones en Asia y Europa han enfatizado la geopolítica del TEMEC y las posibilidades de fortalecer
el comercio entre amigos y aliados. América del Norte enfrenta una nueva encrucijada comercial. Estados Unidos y Canadá solicitaron consultas con México en el marco del TEMEC debido a sus diferendos en materia de política energética al reclamar incumplimiento con el tratado actual. Los artículos en cuestión están relacionados con el capítulo de acceso a mercados, inversión y empresas de propiedad del Estado. Sobre todo, abogan por respetar el piso parejo y sin discriminación a sus empresas ante la preponderancia de la ley de la industria eléctrica que le confiere a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Una vez iniciadas las consultas, las partes tienen 45 días para lograr un acuerdo. De fracasar, se abrirá una fase de arbitraje internacional que tendrá 180 días para emitir un fallo. De perder y rehusarse a corregir, se le impondrán a México aranceles del orden de $30,000 millones, equivalentes al daño causado, donde elijan los países ganadores del litigio. Estamos de regreso comentando sobre el inicio de consultas del TEMEC, esta queja formal que hacen Estados Unidos y Canadá en contra de la política energética de México. Luis, hablemos un poco de los tiempos, ya nos comentó algo el embajador, pero supongamos que ya es abril o mayo del 2023. Si ese panel de arbitraje internacional fallaría en nuestra contra, que se dice que así va a pasar, entonces tendríamos 45 días para rectificar y modificar la ley de la industria eléctrica. ¿Esto es correcto? ¿Y será políticamente viable echar para atrás esta legislación? Bueno, yo creo que todo depende de cómo se desarrolle el caso, pero yo creo que a lo que comentó Fernando sobre el calendario técnico, hay que ponerle el calendario político en paralelo, para entender el procedimiento. Claro. Y hay que tener en cuenta las siguientes fechas, muy importantes. El 12 de septiembre es la reunión de alto nivel México-Estados Unidos, donde viene el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, y es una reunión muy importante porque el presidente de la República piensa que puede haber una solución política y que esa solución política es negociada a través del Departamento de Estado. El 16 de septiembre tienes el discurso del presidente en el Día de la Independencia Nacional en esta materia, y es muy importante porque eso va a sentar el tono. Entonces, dependiendo de lo que el presidente diga el 16 y lo que haya sucedido el 12, tendremos un tono que permitirá vislumbrar si hay alguna posibilidad de solución en las consultas o de plano vamos a irnos un panel. Después tienes en las siguientes semanas la emisión del laudo arbitral de la disputa de México y Canadá en contra de Estados Unidos en materia de reglas de origen del sector de automóviles. Ese resultado es muy importante porque ahí la expectativa es inversa, que México y Canadá ganemos. Pero si México y Canadá ganan y el presidente de la República reconoce ese triunfo, está avalando el sistema de solución de controversias. Y ahí entonces la pregunta es, ¿Estados Unidos va a cumplir con el mandato del panel o no? Porque si Estados Unidos cumple, entonces la presión de que México tenga que cumplir con la energía en abril, como dices, sube. Pero después tienes otra fecha súper importante en todo esto, y es que las consultas pueden extenderse hasta finales del mes de octubre, o más si Estados Unidos quisiera extenderlas más tiempo, pero en el mes de noviembre es la reunión trinacional México, Estados Unidos, Canadá en México, con la visita del presidente Biden y el primer ministro de Canadá, Chrétien. Entonces ahí la discusión importantísima es si Estados Unidos va a activar un panel una vez que se hayan agotado las consultas, lo haría previo a la visita del presidente Biden o posterior a la visita del presidente Biden, porque otra vez el presidente de la República lo dijo esta misma semana, en una discusión con el presidente Biden yo lo puedo convencer de que esto se presta a una solución política. Entonces, digamos, este contexto político creo que es muy importante para entender las posibilidades que terminamos en un panel y cómo, independientemente de la discusión técnica. Y Delfonso, ¿qué esperas que va a pasar el 16 de septiembre?
Mira, este recorrido muy ordenado y muy objetivo que nos hace Luis, y de cómo los diferentes momentos de decisión en el tiempo pueden influir, serían extremadamente predecibles cuando tuviéramos un liderazgo tradicionalmente sensible a las relaciones internacionales y a los equilibrios. Pero creo que Luis considera conmigo que no estamos en ese escenario. Entonces, el que ganemos el panel automotriz no creo que dé muchos elementos a nuestro liderazgo a decir, como ganamos el panel automotriz y como los norteamericanos van a cumplir, entonces yo tengo que reconsiderar mi posición en materia de energía. Eso es olvidarnos que la bandera energética ha sido una bandera histórica para el presidente López Obrador, y que en esa encrucijada él no va a hacer un balance de cuestiones internacionales. El presidente nos ha dejado muy claro que el contexto internacional, fuera de 2, 3 elementos tradicionales latinoamericanistas, no es una cosa importante para su agenda. Entonces, tomando eso en consideración, ¿cuál es mi predicción? Mi predicción dentro de estos tiempos que enuncia Luis es: viene el secretario de Estado norteamericano, van a intentar, antes del discurso del 16 de septiembre, de mandar mensajes en corto para moderar lo que viene después. Yo creo que el discurso del 16 va a ser un discurso que nos va a decir, como mexicanos, seamos solidarios y refrendemos nuestra soberanía energética. Con ese mensaje nos vamos a ir a un panel que no vamos a tener acuerdo, a unas consultas que no van a terminar bien en acuerdos. Va a iniciar el panel y vamos prácticamente a pedir el sacrificio de sectores estratégicos. En mi caso creo que van a ser del sector exportador de frutas frescas, vegetales, incluso azúcar, caña, azúcar. Y entonces, porque es el punto de mayor presión. Y entonces vamos a tener un escenario donde no vamos a salirnos del acuerdo, pero vamos a aguantar el trancazo, y va a afectar a sectores sensibles de las áreas que más quiere proteger el presidente, claro, que son las áreas más pobres de México. Kenneth, ¿estás de acuerdo con lo que ha dicho Ildefonso? ¿Cuál es tu apuesta? ¿Qué va a pasar? Sí, yo creo que de entrada definitivamente no veo la posibilidad de que en el proceso de consultas haya una solución. Sobre todo porque el discurso político del presidente el 16 de septiembre va a estar demasiado cercano a la fecha en la que concluyen las consultas, y no veo un escenario en el que la Secretaría de Economía contradiga al presidente o busque ante la Secretaría de Energía eliminar partes esenciales de la política energética que ha impulsado el presidente. Recordemos un tema importante: el mecanismo de solución de controversias del TEMEC privilegia en todo momento el diálogo. Por eso se tiene que ir a consultas primero, y Estados Unidos no está obligado a solicitar el panel en el día 76. Si ellos deciden o ven alguna luz de esperanza, o en el contexto de todas estas, reuniones políticas importantes que mencionaba Luis, ven la posibilidad de continuar con el diálogo, lo pueden hacer. Entonces, no necesariamente lanzarían el panel en octubre, lo pueden hacer. Pero en todo caso, uno de los temas que en este caso es importante también tomar en cuenta, que en el TEMEC se hicieron más expeditos los mecanismos para seleccionar a los panelistas y echar a andar a los paneles. Y no es nomás una cuestión teórica o que esté escrita. Ya hemos visto casos de solución de controversias de Estados Unidos con Canadá, el tiempo que tomó para echar a andar el panel de México y Canadá contra Estados Unidos en el sector automotriz. Estamos hablando de un máximo de 2 meses para la conformación del panel, y una vez que empiecen las deliberaciones pueden tomar, se supone, 6 meses de conformidad con el tratado, pero se pueden extender. Los panelistas pueden llamar a expertos técnicos externos. Puede ser el caso en el sector energético, sí, por la complejidad del sector, y eso podría retrasar un poco, las audiencias, el trabajo que se tiene que hacer, pero definitivamente de aquí a un año, a partir de ahora, podríamos tener un fallo desfavorable en contra de México que nos llevaría a estas circunstancias que se mencionaban de los aranceles en contra de los principales sectores de exportación de México. Fernando, de perder este panel, tendríamos 45 días para cambiar la ley de la industria eléctrica. ¿Lo ves políticamente viable, como se lo pregunté a Luis? Bueno, digo, o vamos a simplemente con los aceptar antecedentes que hasta el momento tenemos, puede haber cambios en algunas cosas, como decir, bueno,
Pemex no va a ser el único que tiene 5 años para reducir el contenido de azufre. Puede ser en cosas menores. Es uno de los reclamos, ¿no? Claro. Puede ser en cosas menores. El otro, pues por los antecedentes hay una gran duda. Ahora, el problema es que esto puede ser una represalia, puede haber una represalia de muchos miles de millones de dólares. Pero no es nada más, y yo estoy de acuerdo con los sectores mencionados por Ildefonso y por Ken, pero también cuando nosotros le ganamos a los Estados Unidos en el sector del autotransporte, hicimos una cosa que se llama carrusel, que fue ir cambiando los sectores afectados, ¿no? Se lo quito a este, pero se lo pongo a este, entonces eso lo que causa es una gran incertidumbre. Y nuevamente yo insisto, habiendo sido el sector de las exportaciones el único motor del crecimiento de la economía de México, esto sería pues un tremendo elemento en contra de pues el bienestar de los mexicanos. Ahora, Luis, el presidente de México y el canciller Marcelo Ebrard han señalado que no habrá ruptura del TEMEC, que no habrá Mexit, pero se pudieran complicar las cosas, pudiera darse ese caso hipotético de que sí acreditáramos un Mexit. No, los países tienen derecho a salirse, ¿no? Claro. Pero el país que menos incentivo tiene que salirse es México. ¿No? O sea, porque la integración comercial con Estados Unidos es de una importancia mayúscula. Y otra vez hay que tener en cuenta los tiempos políticos, porque el panel probablemente no lo vayan a solicitar antes del mes de noviembre. Y entonces las deliberaciones del panel se van a solucionar más o menos dentro de un año, en el mejor de los casos, o un poco después. Pero ya te estás acercando al periodo de la campaña presidencial. Claro. Entonces, digamos, las represalias que tomara Estados Unidos serían en el contexto de la campaña presidencial en Estados Unidos y en México. Claro. Y además hay que también tomar en cuenta que la presión sobre México potencialmente va a subir, porque en noviembre de este año hay cierta probabilidad de que los demócratas pierdan el control de la Cámara de Diputados y el control de las principales comisiones de la Cámara de Diputados de Estados Unidos en estas materias está controlado por tejanos, que son los principales afectados con respecto a esta disputa. Entonces, digamos, el cóctel no es un cóctel muy atractivo y creo que eso también hay que tomarlo en cuenta, claro, porque tiene que evaluarse. Pero a ver, en pocas palabras, lo que está diciendo Luis es que las elecciones en México del 2024 y las elecciones de Estados Unidos, las presidenciales en el 2024, es como un muro de contención, un cortafuegos para no divorciarnos del TEMEC y del Ildefonso. No, yo creo que lo que está diciendo Luis es que, viendo más a fondo, es que se va a endurecer la posición de los demócratas en relación con México por una necesidad inminente. Yo siempre dije, cuando Trump había pasado a ser candidato republicano, dije, Trump ya nos hizo el daño, sea o no sea presidente, porque sacó al genio de la lámpara. ¿Por qué? Porque ya le dio voz a un segmento del electorado que es valioso tanto para republicanos como para demócratas. Y en ese sentido, ya el límite de tiempo para las elecciones intermedias, para tomar posicionamientos con respecto a México, pues es parte ya del juego político. Pero para ir más directo, ¿por qué no nos vamos a salir bajo ninguna circunstancia? Porque en el caso del contexto del calendario electoral mexicano, al partido en el gobierno no le conviene que le reviente la bomba antes de las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Pues porque el costo de una crisis financiera ocasionada por eso puede ser altísimo. A ver, Kennedy, tenemos también todo este tema de cuando se hizo la renegociación del Telecán, que pasó a ser TEMEC, estaba la cláusula sunset, que es esta cláusula de terminación del tratado, es decir, después del 2024, que tenemos las 2 elecciones presidenciales, luego hay que refrendar nuevamente el TEMEC. ¿Para cuánto tiempo?
Así es, en el TEMEC la propuesta original del presidente Trump era tener una cláusula de muerte súbita en la que después de 5 años de vigencia del tratado, si los 3 jefes de Estado no se ponían de acuerdo en la continuidad del tratado, este terminaría. Y eso obviamente hubiera insertado una incertidumbre jurídica y para los inversionistas terrible. Lo que se trabajó junto con Canadá y que propuso México fue un mecanismo de revisión integral del tratado. Al final de cuentas se acordaron 6 años de esa revisión, entonces para el 2026 debe haber una revisión integral de cómo se está implementando el tratado, qué aspectos están funcionando, inclusive qué aspectos se deben o renegociar o añadir nuevos elementos. Entonces es muy importante este proceso y yo creo que hay que empezar a trabajar desde ahora con todas, digamos, la sociedad civil, el sector privado, el Congreso de la Unión, para ir preparando el terreno y que México sea proactivo en presentar temas que puedan seguir enriqueciendo el tratado y la competitividad de México. Hay muchos temas que se quedaron en el tintero en la negociación del TEMEC por razones políticas, mucho por intransigencia de la administración Trump en materia fundamental como entrada temporal de profesionistas, es decir, la movilidad laboral, temas relativos a cambio climático y sustentabilidad, la política de género. Habíamos propuesto un capítulo de género que rechazó Estados Unidos. Entonces hay que ir pensando con toda la sociedad qué elementos se deben poner sobre la mesa para esa revisión y eliminar de la mesa los grandes irritantes comerciales, en lugar de estar viendo con Estados Unidos y Canadá si nos vamos a imponer mutuamente aranceles, tratar de limpiar eso de la mesa y concentrarnos en estos esquemas de cooperación para fortalecer al tratado en esta revisión del 2026. Ahora, pensando un poco en este efecto resonador o amplificador que pudieran tener las consultas de México, ¿pudieran venir otras consultas, por ejemplo, por parte del TIPAT? Es decir, después de este ejemplo de las consultas de Estados Unidos y Canadá, el acuerdo de asociación transpacífico también de alguna manera pues tiene sus propias cláusulas de inversiones. Tiene sus propias cláusulas, tiene su propia solución de diferencias y tiene sus propios intereses. Digo, desde luego, no hay nada de que los otros miembros del TIPAT puedan demandar a México por violaciones que puedan haberse hecho a las cláusulas del TIPAT, que son muy... Pero abre la caja de Pandora, ¿no? No. O sea, yo creo que en el terreno de la energía, los japoneses pueden estar en todo su derecho de iniciar un proceso de consultas. ¿No lo crees? Es correcto. Y Canadá también. Canadá también. De hecho, porque Canadá tiene la protección. La opción doble. Y sobre todo la parte minera. Sí. La opción doble de hacerlo a través de los dos tratados. Claro. Y cuando lees tú la queja de los canadienses, porque hemos hablado de la de Estados Unidos, Sí, pero no de es muy Canadá. similar y la hace a través del TEMEC, pero la Sí. podía haber hecho a través del TIPAT. Exacto. Y en Sí, el no, Y TEMEC bueno, se claro. pero creo que hay cumple. otra cosa más interesante, Mira, que es la negociación con la Unión Europea. Sí, o sea, Porque con el Telecom, las inversiones más claro. fuertes en materia de energía en México son europeas, ¿no? Italianas, españolas, francesas, y está en proceso de culminación la ratificación del nuevo acuerdo México-Unión Europea que contiene un capítulo de energía que protege la apertura del sector mexicano. Entonces, O sea, que pudiera enturbiar quizá la firma, no, porque pero las es muy negociaciones importante ya porque es, acabaron. obviamente la conclusión exitosa de ese procedimiento implica que México se compromete a darle a esas empresas un trato no discriminatorio en México. Entonces es también parte de la ecuación. que hay que Pero tomar. incluso no crees, Luis, de que hoy simplemente con los acuerdos de protección de inversión que tenemos con la mayor parte de los países de la comunidad, les puede dar elementos suficientes para hacer el reclamo? Los inversionistas, pero no los estados. Exacto. Entonces, digamos, como señalaba Ildefonso hace rato, aquí estamos viendo una disputa bajo el capítulo 31, Estado-Estado, y no bajo el capítulo 14. En el caso de Europa, hoy en día, las empresas europeas tienen acceso a paneles de solución de controversias inversionista-Estado, digamos, el equivalente al capítulo 14 del TEMEC, pero no al 31. El 31 lo tendrán una vez que termine la aprobación del acuerdo renovado. Y en el TEMEC tenemos un mecanismo que es una liga, un puente entre el tratado, y el TIPAT y la Unión Europea. El artículo 32.11 señala que en el sector energético las medidas que imponga México en el TEMEC no pueden ser más restrictivas de lo que se estableció con respecto al TIPAT y a la Unión Europea. Y en el TIPAT está claramente reflejada la reforma energética y qué sectores se abrieron con la reforma energética del 2013. Entonces ahí tienes los mismos elementos. Claro, el TIPAT ya está en vigor y como se señaló el
el tratado con la Unión Europea moderno todavía no, pero ya los socios de Asia podrían en este momento presentar una queja en los mismos términos. O sea, todos te engancharon. Ahora, el tema con el acuerdo, la modernización que nos tocó hacer con el acuerdo con Europa, estamos entrampados en esta famosa dinámica de que si vamos a avanzar el paquete comercial a su aprobación para darle velocidad y después preocuparnos del paquete de cooperación y el paquete de la cláusula democrática. Acuérdate que en el primer acuerdo se aprobaron conjuntamente. Lo que ha dicho nuestros aliados en el Parlamento es que para poderlo sacar lo más rápido posible hay que sacar primero el paquete comercial. En México, lamentablemente, hay una posición en relaciones exteriores y otra posición en economía. Relaciones quiere que nos esperemos a sacar el paquete completo. ¿Cuál es el problema de sacar el paquete completo? Que implicaría esperarnos a ir a todos los parlamentos europeos, de cada uno de los países de la Unión, e incluso a parlamentos regionales en Bélgica, lo cual nos llevaría siglos. Y aquí, Luis, me gustaría aclarar, creo que la potestad en materia comercial es absoluta de la Unión, pero creo que en temas de paneles y de inversión hay un problema donde sí tienes que ir a cada uno de los países de la Unión y eso estaría en el paquete que llevaría demasiado tiempo. Sí, correcto, pero solo el hecho de firmar por parte del Ejecutivo el acuerdo renovado implica un compromiso de México de dar trato no discriminatorio. Claro. Entonces es muy importante. Y aquí el papel del Senado de la República es fundamental. Yo pienso que el Senado de la República debería involucrarse directamente en el procedimiento de la aprobación del acuerdo renovado México-Unión Europea, porque es facultad del Senado, sí. Es única facultad del Senado, porque en México se requiere, por supuesto, una aprobación del Senado para que eso suceda. Claro. Fernando. Bueno, yo pienso que estamos en un momento en el cual el mundo se está dividiendo en diferentes regiones, en bloques, en el cual pues México ha tenido la gran virtud de estar en varios de estos bloques. Entonces tenemos que seguir en esa tesitura y lo que necesitamos es pues ver en primer lugar que China no está creciendo, que los Estados Unidos están, y hoy se anunció que van a seguir con una política de incremento de las tasas de interés. Vamos a entrar en una recesión, donde estamos en una situación en la cual Rusia, Ucrania tienen una guerra que ha inflado los precios enormemente. Y esto no vamos a salir fácilmente de ello. Y si lo único que vamos a hacer es tratar de solucionar problemas que son realmente inexistentes, pues estamos metiéndonos en una... Así es, elevar la dosis del conflicto con Estados Unidos, pues bueno, pues vamos a pagar, ojalá y no, la factura. Pero además recordemos a la audiencia que nos acompaña en el canal del Congreso que los tratados de libre comercio sirven para evitar y reducir la incertidumbre y la falta de la desconfianza entre los socios comerciales, es decir, nos hace a todos actores más fiables y más predictibles, además de que es un gran motor del crecimiento económico en nuestro país. Regresamos, no se vayan. Las acciones del Gobierno de México para fortalecer el rol de la CFE y de Pemex como generadores y distribuidores de energía han generado malestar y preocupación en Washington y Ottawa en el marco del Tratado Comercial de América del Norte. A pesar que el capítulo 8 reconoce el derecho de reformar la legislación mexicana y la Constitución, Estados Unidos y Canadá alegan violación a los capítulos 14, 15 y 22 del esquema comercial. El pasado 20 de julio, Washington oficializó su queja comercial, una querella que pudiera solventarse hasta mayo del 2023.
Las relaciones México-Estados Unidos han cohabitado entre el diálogo, la cooperación, el conflicto y los desacuerdos. Se trata de una relación compleja y multifacética que se encuentra entrecruzada por temas tan importantes como la seguridad, economía, comercio, medio ambiente, migración y frontera. Precisamente en un momento de guerra Rusia-Ucrania y de máxima tensión geopolítica entre Washington y Beijing, es cuando se genera la disputa comercial más grave entre Estados Unidos y México desde que entró en vigor el TEMEC. Justo en la actualidad, Estados Unidos necesita de socios comerciales fiables y seguros para contrarrestar el ascenso de China en el orden internacional. Seguimos adelante conversando en este panel muy interesante sobre las consultas del TEMEC. Fernando, pertenecer a América del Norte nos da una cartilla de identidad ante el mundo. Nos da un pasaporte, nos da una marca país. ¿Eso los mexicanos lo estamos aquilatando? Yo pienso que sí. Cuando se hizo una encuesta de si debería México continuar en el Tratado de Libre Comercio o no, en la encuesta era que el 75% de los mexicanos sí queríamos el tratado, y esto fue hace una semana, esta encuesta, y es lo que nos da la certidumbre de que podemos formar parte de una cadena productiva entre tres países que ha funcionado y ha funcionado muy bien en diferentes sectores, y como decía Luis al principio del programa, esto puede ir mucho más allá, esta cadena puede extenderse más al sur en México de lo que tenemos en este momento, y lo que tenemos es el poder ser parte de una maquinaria que frente al resto del mundo, y no podemos desperdiciar esa. Kenneth, últimos comentarios. Sí, muchísimas gracias. A mí me parece que los tratados de libre comercio, la red de tratados, 14 tratados con 50 países que tiene México, no solo genera enormes oportunidades para el comercio y la atracción de inversión a nuestro país, también nos genera condiciones en las cuales podemos fortalecer la competitividad a largo plazo, ligarnos a la economía estadounidense, seguir creciendo juntos y sobre todo pensar que hacia futuro tenemos la oportunidad de profundizar esta integración y en ese sentido contribuir al final del día al bienestar de todos los mexicanos, porque recordemos que los empleos en el sector exportador pagan salarios que son más o menos 40% superiores a los salarios del resto de la economía. Entonces este es un gran motor de crecimiento, además que el hecho de que cumplamos con nuestros compromisos internacionales fortalece la credibilidad de México, reduce el riesgo país y en ese sentido nos va a dar grandes oportunidades de aprovechar este fenómeno de nearshoring que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Luis, estamos comerciando 2.6 millones de dólares por minuto entre México y Estados Unidos. El comercio entre México y Estados Unidos es histórico. México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Si te hubieran dicho eso hace 30 años, nunca lo hubieras creído. Claro. Pero puede ser todavía mucho más grande. Mira, controversia México-Estados Unidos en materia de energía va a ser transformadora del país. Porque va a obligar a México a tomarnos como un país en serio, en el que vamos a tener que decidir si vamos a otorgarle a los agentes que operan en la economía mexicana igualdad ante la ley. O sea, ese es el corazón de la disputa. Todos los operadores bajo el mismo rasero, enfrentando los mismos obligaciones, pero también los mismos derechos. Eso es lo que se está discutiendo y eso es lo que al final del día va a ganar la discusión. Independientemente de las dificultades para llegar a esa conclusión, vamos a llegar porque la propuesta de tener un régimen discriminatorio en materia de energía es económicamente inviable para el país. Entonces, al final del día, esto nos va a ayudar a madurar como país y comportarnos como un país de América del Norte en donde se respete en el sector más emblemático los derechos de todos de la misma manera. Y de Alfonso. Yo tomaría a partir de la encuesta que hace referencia Fernando y te diría que creo que los mexicanos hoy en el siglo XXI entendemos que nuestra capacidad soberana de hacer acuerdos internacionales responde justamente al fortalecimiento de la posición de México en el mundo, porque los acuerdos nos hacen iguales frente a entes asimétricos. Claro. Cuando no tenemos acuerdos, sean bilaterales o multilaterales, la ley del más fuerte predomina.
Los acuerdos nos ayudan a utilizar nuestra soberanía para poder fortalecer la posición de nuestro país en el mundo. Y en ese sentido, creo que estamos listos para enfrentar un nuevo debate sobre soberanía nacional. Yo creo que la soberanía no consiste en defender monopolios, sean públicos o sean privados. La soberanía consiste en cómo podemos maximizar el bienestar para los mexicanos, creando los empleos que Ken menciona, que son de alto rendimiento, de altos salarios, y no necesariamente proteger las ineficiencias de monopolios públicos. Bueno, pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias a Kenneth Smith, a Ildefonso Guajardo, al embajador Fernando de Mateo y a Luis de la Calle. Pues así es, yo creo que todos los mexicanos tenemos que tener una mirada estratégica de lo que está pasando con las consultas del TEMEC, una mirada y sobre todo una mirada atenta, informada y bien documentada. Muchísimas gracias, no se vayan, seguimos adelante con el programa. Bajo el capítulo 31 del TEMEC, Estados Unidos activó el mecanismo de solución de controversias al solicitar consultas a México debido a su actual política energética. Canadá igualmente urgió el proceso bajo los mismos términos. Las consultas deberán finalizar en compromisos, de lo contrario se establecería un panel de arbitraje internacional para evaluar la controversia y recomendar una solución a más tardar en mayo del 2023. Si las partes no pueden acordar una solución, Washington y Ottawa podrán suspender los beneficios del tratado e imponer aranceles a México por un monto estimado de $30,000 millones. Se acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y los esperamos todos los martes y sábados por el canal del Congreso.